Hola a todos, bienvenidos a este vídeo. Hoy vamos a hacer un front flip a una piscina. Y para ello, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos dos cositas. Uno, tener una piscina o ser amigo de alguien que tiene una piscina. Y lo segundo es este magnífico tutorial que os voy a hacer. Antes de empezar tengo que deciros el disclaimer. Simplemente os voy a decir que obviamente tenéis que tener cuidado, porque aunque haya agua en la piscina no quiere decir que no os podáis hacer daño. Así que por favor, tener cuidado, seguir este tutorial al pie de la letra, aunque algunas cosas os parezcan ridículas, sirven para hacer la progresión. Si no las hacéis y pasáis directamente al otro paso, puede ser que os hagáis daño. Así que seguir todos los pasos. El primer paso a seguir para hacer un front flip en una piscina es muy sencillo. Tenéis que coger cierta velocidad, tampoco hace falta mucha, saltar con los dos pies, subir, agruparos y caer en mitad de la piscina, ni cerca de este borde, ni cerca de aquel, ni a un lado ni al otro, en mitad de la piscina. No hace falta que hagáis ninguna acrobacia, esto simplemente es caer. Podéis hacer una bomba mismamente, hacéis así, subís bien con los brazos, os cogéis las piernas y a la piscina. Para que luego sea mucho mejor, en vez de cogeros con las piernas juntas, o sea, en vez de cogeros así, hacerlo así. Si sois de Latinoamérica y os flipa que diga cogeros, lo voy a decir todo el rato. Cogeros, 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 porque en España cogeros, cogerte, coger, significa agarrar un objeto. No. Entonces, lo segundo que vais a hacer es saltar como antes y entonar los brazos en diagonal hacia arriba y hacia adelante, hacia allá. No lo hago con un brazo solo porque me vais a llamar de todo, pero sería hacer esto. Saltáis, hacéis esto y os metéis de cabeza, pero de cabeza, con los brazos juntos, la mirada hacia el horizonte y todo recto. Tenéis que dar con esto o con esto, pero no levantéis la cabeza porque si no vais a daros un bocazo contra la piscina que os va a picar un montón y además a la hora de girar no lo tendréis nada fácil porque tenéis que llevar la barbilla pegada al pecho. Pero por ahora salto hacia allá, la cabeza mirando al frente, cierro brazos y me meto de cabeza. Una vez que tenemos esto dominado, ahora sí que vamos a pegar la barbilla al pecho y vamos a intentar empezar a hacer la inversión para poder rotar. Todo es igual, salto aquí, llevo los brazos ahí, pero van a empezar desde aquí, como si estuvieras como Psyduck cuando va a explotar. Psyduck. Pues igual, pum, y de aquí hago un pequeño parón ahí y luego voy a agarrarme las piernas. Hago aquí, pum, ¿vale? Y recordar, piernas abiertas. Al hacer eso os habréis dado cuenta que habéis rotado. Puede que hayáis caído de cabeza, de espaldas, de culo o de pie. Si habéis caído de pie, tenéis el front flip ya. Pero si no habéis caído de pie, vamos a arreglar eso. Cuando los brazos paren aquí un momento, no van a parar y luego volver, sino que van a hacer esto. Van como fuerte arriba hasta la diagonal y luego fuerte a cogerte las rodillas. Cuanto más agrupado estés, mejor vas a girar. Así que lo que vas a hacer es fuerte arriba, fuerte a las rodillas. Piensa eso, fuerte arriba, fuerte a las rodillas. Y así vas a girar un montón. La barbilla pegada al pecho. Y ya está, eso es lo que tenéis que saber. Vale, supongo que ya estaréis cayendo de culo o de pie. Si habéis caído de pie,
hasta aquí el tutorial, espero que os haya gustado, darle a me gusta, suscribiros, haceros miembro, darle super thanks, ya está. Han pasado, ¿qué? 3-4 minutos y ya sabéis hacer un front flip. ¿Qué podréis hacer si seguís mis vídeos? Pues de todo. Así que si ya lo tenéis, perfecto, poneros a hacerlo en la piscina, pero si todavía no lo tenéis, es que os falta altura. ¿Y qué estará pasando aquí? Pues estará pasando que os metéis directamente aquí y ahí, al no coger altura, no podéis girar. Entonces, ¿cómo cogemos esa altura? Vais a hacer esto hacia arriba en la diagonal, saltando hacia arriba. Es este salto. Y en ese salto, cuando ya estáis aquí, tenéis que meter la barbilla al pecho mientras vais a por las rodillas, metiendo la cabeza entre las piernas que os he dicho que abráis y girando. Si vais muy abajo, no vais a conseguir saltar. Si vais muy arriba, no tendréis fuerza suficiente, a no ser que tengáis unos abdominales y unos gemelos de la hostia. Pero si lo hacéis en su justa medida, el salto saldrá bastante bien, cogeréis la altura suficiente como para rotar y hacer un cambio. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho, que hayáis aprendido esta acrobacia. Esta es la forma que tengo yo para enseñársela a mis alumnos. Por supuesto, hay muchas más. Las podemos ver en siguientes vídeos. Si me lo ponéis en los comentarios, os haré todas las formas de las que se puede hacer este front flip. Se puede hacer desde otras acrobacias, se puede hacer desde side flip, se puede hacer incluso desde una paloma, desde una rodada, se puede hacer de montón de formas. Pero yo he elegido esta porque es la que les enseño a mis alumnos y nunca he dejado a un alumno sin front flip. Así que espero que os haya gustado, darle like, suscribiros, haceros miembros del canal si queréis ver cosas que nadie más va a ver. También podéis darle a los super thanks que me ayudan monetariamente para que yo pueda seguir haciendo esta aventura con vosotros. Si diréis, cabrón, tienes una piscina con jardín. Esta piscina no es mía. Nos vemos en el próximo vídeo. Y bueno, ya sabéis, podemos hacer esta opción de B-twist o esta opción de chutado. Vosotros elegís, yo lo hago. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.